¿Y si te dijera que las personas que hoy tienen millones no comenzaron con millones? ¿Y si te revelara que no es suerte, ni contactos, ni un golpe de fortuna lo que diferencia a los ricos de los que viven al día, sino una fórmula que pocos conocen, pero que todos podrían aplicar desde hoy? Lo que estás a punto de descubrir no es un truco, no es un atajo, y no es una promesa vacía. Es una verdad que estuvo escondida a plena vista. Y ahora la vas a ver. Porque el camino a la riqueza comienza con una idea que cambiará todo lo que creías sobre el dinero. Millones de personas trabajan cada día, se esfuerzan, cumplen horarios, sacrifican tiempo con su familia, y sin embargo, terminan el mes con lo justo o incluso endeudadas. Pero hay otras que, con el mismo esfuerzo, el mismo salario, incluso con menos educación formal, construyen paso a paso un patrimonio. ¿La diferencia? Mentalidad, método y pequeñas decisiones acumuladas. No es magia. Es estrategia. Es conocimiento aplicado. Y eso empieza aquí. Vamos a romper el mito más grande que existe, que el dinero solo llega si tienes un gran ingreso. No. El dinero llega cuando aprendes a ordenar lo que ya tienes. Si no sabes controlar 1000, tampoco vas a saber controlar 10.000. Porque el problema no es la cantidad, sino tu relación con el dinero. La mayoría piensa que no puede ahorrar porque gana poco. Pero eso es como decir que no puedes hacer ejercicio porque no tienes zapatillas de marca. Es una excusa que suena lógica, pero que esconde un miedo más profundo, el miedo a asumir el control. Lo primero que tienes que hacer hoy, y esto va a marcar el principio de tu transformación, es entender que el dinero sigue la energía del orden. El dinero necesita dirección. Sin un mapa claro, se pierde. Por eso vamos a empezar por el principio más poderoso, calcular tu flujo de efectivo. Sí, suena aburrido, suena técnico, pero te prometo que es la herramienta más subestimada que existe. Y lo mejor, es fácil. Tan fácil que lo puedes hacer en un papel ahora mismo. Tu flujo de efectivo es simplemente esto, tus ingresos menos tus gastos. Esa resta, esa simple operación, te dice si estás creciendo o empobreciéndote. Si el número es negativo, estás cavando un agujero. Si es positivo, estás construyendo un piso. Ahora te hago una pregunta, ¿sabes con exactitud cuánto te sobra cada mes? ¿Puedes decir ahora mismo, sin revisar tus cuentas, cuánto dinero realmente queda en tu bolsillo después de pagar todo? Si no puedes responder eso, no te estás haciendo rico. Estás sobreviviendo con los ojos cerrados. Quienes hoy son ricos, en algún momento hicieron esto, tomaron un cuaderno, una hoja de Excel o una app, y anotaron todo. No solo el alquiler o el supermercado. También ese café en la calle, ese regalo improvisado, ese gasto que parece pequeño pero que, sumado al resto, drena tu bolsillo. Cuando tienes claridad sobre tu flujo de efectivo, descubres algo impactante, podías ahorrar mucho más de lo que pensabas. Lo que pasa es que no lo veías. Y nadie puede transformar lo que no ve. Pero eso no es todo. Porque después de entender tu flujo, viene el segundo número que transforma tu vida, tu índice de apalancamiento. No te asustes por el nombre. Es simple. Es cuánto debes en relación a lo que ganas. Si ganas $1.000 al mes y tus deudas te exigen pagar 500, tu apalancamiento es del 50%. Estás al borde del colapso. Estás trabajando para otros, no para ti. Y eso te convierte en esclavo del sistema. ¿Sabes cuál es el porcentaje sano? Menos del 30%. Eso significa que, si ganas 1.000, tus compromisos no deberían pasar de 300. ¿Qué pasa si estás por encima de eso? Estás en riesgo. Y lo peor, muchos viven así durante años. Se acostumbran al estrés, a la presión, a vivir pendientes del próximo pago. Pero no naciste para eso. Naciste para algo más. Y este número, tu índice de apalancamiento, te lo dice sin mentirte.
Porque los números no mienten. Ahora bien, hay un tercer número que también debes conocer. Uno que separa a los que sueñan con riqueza de los que la construyen. Es la regla del 72. Este pequeño cálculo te dice cuánto tiempo necesitas para duplicar tu dinero, según el interés que consigas en tus inversiones. La fórmula es simple, 72 dividido por la tasa de interés. Si ganas un 6% anual, tu dinero se duplica en 12 años. Si ganas un 12%, se duplica en 6. ¿Te das cuenta del poder de este número? Porque lo que empieza como poco, se convierte en mucho con tiempo, enfoque y constancia. Aquí es donde la mayoría se rinde. Porque quieren ver resultados en semanas, no en años. Pero los millonarios piensan a largo plazo. No necesitan gratificación instantánea. Necesitan consistencia. Por eso, entender cómo se multiplica el dinero a lo largo del tiempo cambia tu forma de ver cada billete que tienes hoy en el bolsillo. Y si esto te pareció poderoso, espera lo que viene. Porque hasta ahora hablamos de saber cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto puedes multiplicar. Pero en la parte 2 vamos a entrar en el territorio donde se juega la diferencia real, el dominio del dinero. Vas a aprender cómo darle dirección a cada centavo que entra en tu vida. No más gastar sin pensar. No más vivir de impulso. Lo que viene es el primer paso práctico hacia la verdadera libertad económica, el sistema de las 3 cuentas. Y una vez que lo apliques, nada volverá a ser igual. Ya comprendiste que sin dirección, el dinero se dispersa. Y que una vez que estableces control a través de la división consciente de tus ingresos, consumo, crecimiento y protección, empiezas a salir del caos financiero. Pero llega un punto en que el siguiente nivel no consiste en ahorrar más, sino en aprender a hacer que el dinero trabaje por ti. Porque la verdadera libertad económica no se construye guardando billetes bajo el colchón, sino activando cada centavo como una herramienta para multiplicarse. Aquí es donde comienza el juego de la inversión inteligente. Pero antes de imaginar grandes cifras, necesitamos ajustar una mentalidad clave. No se trata de cuánto inviertes, sino de cómo y con qué constancia lo haces. Las personas más ricas no comenzaron con miles. Comenzaron con disciplina. La mayoría de las personas se paraliza pensando que para invertir se necesita mucho. Pero el secreto está en comenzar con lo poco que tienes y hacerlo de forma estratégica. Imagina que ganas poco. Lo primero que piensas es, esto no alcanza ni para vivir, mucho menos para invertir. Sin embargo, cuando separas una porción mínima de tus ingresos, aunque sea simbólica, tu mente cambia. Ese dinero deja de ser un gasto y se convierte en una semilla. Y cuando algo se convierte en semilla, ya no lo ves como pérdida, sino como potencial. Eso modifica tu enfoque y crea algo nuevo, visión financiera. Invertir desde cero implica conocer cuáles son las opciones reales, accesibles y seguras para comenzar. Una de ellas son las plataformas de microinversión. Aplicaciones que permiten invertir desde $1 o $5 en fondos diversificados. No necesitas entender el mercado de acciones como un experto. Solo necesitas constancia y dirección. Otro camino son los fondos indexados, una de las formas más recomendadas por inversores como Warren Buffett. ¿Por qué? Porque siguen el ritmo del mercado y crecen con el tiempo. No buscan ganarle al sistema, simplemente lo acompañan, y esa es su fuerza. Pero si ni siquiera puedes comprometerte a una inversión mensual aún, hay algo más poderoso que puedes comenzar hoy, invertir en tu conocimiento. Porque la inversión más rentable siempre es en ti mismo. Libros, cursos, mentorías, información práctica. No subestimes esto. Porque cada idea aplicada se traduce en decisiones más inteligentes, oportunidades más visibles y menos errores que te cuestan caro. Invertir en tu desarrollo no solo te da herramientas. Te cambia la identidad. Pasas de ser alguien que espera a ser alguien que actúa. Una vez que creas el hábito de separar una parte de tus ingresos para crecer, el paso siguiente es el más emocionante, multiplicar.
Y ahí entra la magia del interés compuesto. ¿Qué es? Es el efecto bola de nieve del dinero. No solo ganas sobre lo que inviertes, sino sobre las ganancias acumuladas. Es como plantar un árbol y que cada fruto contenga más semillas que vuelven a plantarse solas. El tiempo es el gran aliado. Cuanto antes empiezas, más te beneficia. El error es querer ver resultados inmediatos. El sabio cultiva y espera. El ansioso arranca la planta antes de que crezca. Ahora hablemos de un enemigo silencioso que destruye más riqueza que cualquier crisis económica, la deuda con intereses altos. Esa deuda, generalmente de tarjetas de crédito, préstamos personales o financiamientos impagables, se convierte en una bola que consume tus recursos futuros. No puedes construir riqueza si cada mes una parte de tus ingresos se va en pagar intereses. Por eso, eliminar estas deudas debe ser una prioridad. Y hay dos estrategias para lograrlo. La avalancha: pagas primero la deuda con el interés más alto. La bola de nieve: empiezas por la más pequeña y avanzas. Lo importante no es el método. Lo importante es empezar hoy. Paralelamente, necesitas construir un fondo que te dé estabilidad emocional y económica. Emergencias médicas, reparaciones, desempleo temporal. Todo eso llega. Y si no estás preparado, tu economía colapsa. Tener un fondo de emergencia de al menos 3 a 6 meses de gastos cubiertos es lo que diferencia al que vive en ansiedad del que toma decisiones con paz. Este fondo no es para gastar. Es para proteger. Y debe estar en una cuenta separada, de fácil acceso pero que no uses a diario. Porque lo que se ve, se gasta. Lo que se protege, se conserva. Y para que toda esta estructura funcione, necesitas orden. Y el orden se logra con una herramienta simple pero subestimada: el presupuesto. No el típico que se usa solo para controlar gastos, sino uno que te permita proyectar. Asigna objetivos a cada peso que entra. Crea categorías claras. Usa colores, apps, libretas, lo que quieras, pero hazlo. Porque el presupuesto no es una cárcel. Es un mapa. Y sin mapa, tu dinero siempre se pierde. A medida que el control mejora, también debe mejorar la rentabilidad. Porque ahorrar es bueno. Pero ahorrar sin rentabilidad es como remar en un bote sin vela. Avanzas, pero lentamente. Por eso, elige cuentas de ahorro que paguen intereses competitivos. Compara opciones, no te quedes con tu banco solo por costumbre. Hoy existen opciones en línea con mejores condiciones, sin comisiones y con rendimientos superiores. Ese pequeño cambio hace una gran diferencia en el tiempo. Otra estrategia poderosa es separar tus objetivos de ahorro. No pongas todo en una sola cuenta. Crea cubetas, una para vacaciones, otra para emergencias, otra para proyectos. De esa forma no confundes el dinero y evitas gastar lo que no debes. Y cada vez que alcances una meta, celébralo. Porque esa celebración refuerza el hábito. El cerebro funciona así: si algo se asocia con una emoción positiva, quiere repetirlo. No ignores tus logros financieros, por pequeños que sean. Agradécelos. Hónralos. Y construye sobre ellos. En este punto del camino, ya no eres el mismo. Empezaste tomando conciencia de tus números. Después diste dirección a tu dinero. Luego aprendiste a invertir con poco y protegerte de imprevistos. Ahora tu siguiente paso es más ambicioso: generar nuevas fuentes de ingreso. Porque el dinero crece más cuando no depende de una sola raíz. Pero eso lo vas a descubrir muy pronto. Y cuando lo hagas, entenderás que ganar millones desde cero no era un sueño. Era una fórmula. Y tú la estás aplicando. Ya lograste controlar tu flujo de efectivo, eliminar deudas tóxicas y cultivar un fondo de emergencia que te brinda seguridad. Empezaste a invertir con estrategia, comprendiste el poder del interés compuesto y multiplicaste tu dinero sin caer en promesas vacías.
Pero el siguiente peldaño en tu escalera hacia la libertad económica es uno que muy pocos se atreven a subir: crear nuevas fuentes de ingreso. No importa cuánto hayas avanzado hasta aquí, depender de una sola entrada de dinero es como construir un castillo sobre un solo pilar. Basta un temblor, una crisis, una enfermedad, un despido, para que todo se tambalee. Y no estamos hablando de trabajar más horas o tener un segundo empleo que te agote el alma. Hablamos de ingresos que te permiten respirar. Ingresos que, una vez activados, siguen fluyendo incluso cuando duermes, lees o estás de vacaciones. Ingresos pasivos. Este concepto, tan malentendido, es la joya oculta del crecimiento económico sostenible. Pero antes de que aparezca, hace falta sembrar. Como todo lo valioso, se construye con visión, estrategia y paciencia. La mayoría de las personas asumen que los ingresos pasivos son solo para millonarios que invierten en bienes raíces, franquicias o empresas tecnológicas. Pero esa es una gran mentira. Hoy, con el conocimiento adecuado, una buena planificación y acción sostenida, cualquier persona, incluso alguien que empezó desde cero, puede crear flujos de dinero adicionales que cambien su vida por completo. El primer paso no es técnico. Es mental. Tienes que dejar de creer que solo los ricos pueden crear riqueza. Tienes que dejar de buscar seguridad en un solo empleador y empezar a confiar en tu capacidad para construir algo propio, aunque sea pequeño al principio. Y ahí está la clave: empezar pequeño. ¿Qué habilidades tienes que otros valoran? ¿Qué sabes hacer mejor que la mayoría, incluso si no te parece extraordinario? Tal vez sabes escribir, diseñar, enseñar, reparar, traducir, editar, organizar, planear, animar o simplemente motivar. Cada una de esas habilidades puede convertirse en un activo generador de ingresos si se presenta en el formato correcto. Plataformas como YouTube, Etsy, Fiverr, Upwork, Amazon KDP, Gumroad o incluso redes sociales te permiten transformar tu tiempo libre en una fuente real de dinero. Y lo mejor, muchas de ellas requieren más creatividad que capital. Imagina esto: una maestra que prepara guías para sus clases decide subirlas a una plataforma de descargas. Cada semana, mientras duerme, alguien en otra parte del mundo compra una. Un estudiante que es bueno con los resúmenes, vende apuntes digitales. Un jardinero sube sus tips de cuidado de plantas a un canal de YouTube y monetiza cada visualización. Una madre que prepara pasteles graba sus recetas y monetiza desde casa. Ninguno de ellos tenía capital, pero tenían algo mejor: iniciativa. El error es pensar que necesitas mucho para comenzar. Lo que necesitas es comenzar con lo que ya tienes. La generación de ingresos pasivos también incluye opciones como la inversión automatizada. Hoy existen plataformas que invierten por ti con base en tu perfil de riesgo. Inversiones fraccionadas en bienes raíces, bonos del gobierno, acciones de bajo costo o incluso criptomonedas estables pueden generar pequeños retornos que, con constancia, se convierten en libertad. Pero hay algo aún más importante que saber dónde invertir: saber por qué lo haces. Cada peso que inviertes debería tener un propósito. Libertad, paz, expansión. Cuando el dinero tiene dirección, no se pierde. Se multiplica. Otra fuente poderosa de ingreso adicional es crear productos digitales. No requieren logística, no ocupan espacio físico y pueden venderse una y otra vez. E-books, cursos, plantillas, audioguías, tutoriales. Lo creas una vez y lo vendes infinitas veces. La clave no está en crear algo perfecto, sino algo útil. Mientras el mundo se queja de la economía, tú puedes estar vendiendo tu conocimiento a quienes lo necesitan. Mientras otros se enredan en el consumo inmediato, tú puedes estar creando activos invisibles que te pagarán durante años. Claro, también existe el camino del emprendimiento tradicional. Pero aquí, más que el negocio en sí, importa el enfoque con el que lo construyes. No abras una tienda porque te gusta vender. Hazlo porque entiendes a quién vas a servir y qué problema vas a resolver. La gente no paga por tus productos.
paga por cómo esos productos mejoran su vida. Si puedes entender eso, puedes emprender en cualquier rubro con el enfoque correcto. Porque el secreto no es el negocio, es la mentalidad con la que lo gestionas. Y si crees que no tienes tiempo, entonces te digo esto, no se trata de tener más horas. Se trata de usar mejor las que ya tienes. Usa tu tiempo libre como capital de inversión. Ese rato frente al celular, ese trayecto en el autobús, esa hora antes de dormir. Son pequeñas minas de oro que se desperdician cada día. No se necesita tiempo extra. Se necesita intención. Crear nuevas fuentes de ingreso no es un lujo. Es una necesidad. No porque quieras ser millonario, sino porque quieres vivir sin miedo. El miedo al desempleo, a la inflación, a la enfermedad, al retiro sin pensión. Cada fuente adicional de ingreso es una vacuna contra la incertidumbre. Una por una, vas construyendo una red invisible que sostiene tu futuro. Y cuando una fuente falla, las otras continúan. Eso es libertad. No tener que rogarle a nadie. No depender de un jefe. No vivir con ansiedad cada fin de mes. Una vez que estos ingresos empiezan a fluir, tu juego cambia. Ya no trabajas por dinero. El dinero trabaja para ti. Y no porque haya llegado una herencia o un golpe de suerte, sino porque te convertiste en una persona que piensa diferente, que actúa cuando otros dudan, que construye cuando otros consumen, que siembra cuando otros se quejan. Este camino te exige algo que la mayoría no está dispuesta a dar, compromiso diario. No con el dinero, sino con tu visión. Porque la libertad no es un destino, es una decisión que se toma todos los días. Hoy dices no al gasto impulsivo. Mañana dedicas una hora a ese proyecto. Pasado mañana subes tu primer video. En una semana, lees un nuevo libro. En un mes, abres una cuenta de inversión. Y en un año, miras atrás y entiendes que ya no eres el mismo. Porque lo que cambió no fue tu salario, fue tu identidad. Y lo más poderoso, este proceso no solo te libera a ti. Libera a tu familia, a tus hijos, a las generaciones que vendrán después. Cuando una persona transforma su relación con el dinero, transforma el ADN económico de su linaje. Deja de repetir patrones. Comienza a escribir una nueva historia. Una historia donde no se heredan deudas, sino posibilidades. Donde no se enseña miedo, sino estrategia. Donde no se vive atrapado, sino despierto. El dinero que ganas hoy puede cubrir gastos. Pero el dinero que multiplicas y diversificas crea legado. Y en ese legado, siembras algo que ni la inflación, ni la crisis, ni el tiempo puede quitarte, independencia. Y eso, más allá de los millones, es la verdadera riqueza. Porque lo que estás construyendo ya no es solo un ingreso adicional. Es una estructura. Una red. Una base firme sobre la cual, en la próxima etapa, vas a aprender cómo proteger, expandir y perpetuar tu riqueza con inteligencia. Lo que viene es la consolidación. La parte donde dejas de sobrevivir y empiezas a prosperar. Y para eso, estás listo. Una vez que las fuentes de ingresos se multiplican y el dinero comienza a fluir de distintas direcciones, llega el momento de una de las etapas más importantes y también más ignoradas. Por quienes empiezan a ver los frutos de su transformación, la administración consciente y estratégica de la riqueza. Porque generar dinero es solo una parte del juego. La otra, igual de esencial, es saber conservarlo, multiplicarlo y blindarlo. La mayoría de las personas que ganan bien terminan perdiéndolo todo porque nunca aprendieron a gestionarlo. Por eso, en este punto, lo que antes era intuición debe convertirse en método. Lo que antes era impulso, ahora debe ser disciplina. Aquí es donde la libertad se solidifica. Cuando entiendes que cada peso que entra no solo representa ingresos, sino oportunidades. Cada ingreso extra no es para celebrar con un gasto, sino para construir con visión.
Es ahora donde necesitas aprender a proteger tus ganancias, blindarlas contra emergencias, crisis económicas y, sobre todo, contra ti mismo. Porque el mayor enemigo de tu riqueza no es el sistema, ni los impuestos, ni los precios altos. Es tu mente mal entrenada. Es tu yo impulsivo, tu yo saboteador, tu yo que gasta para llenar vacíos emocionales. El primer paso es dividir tu dinero con intención. No todo lo que entra se gasta. No todo se invierte. No todo se guarda. Una parte es para crecimiento, otra para seguridad, otra para libertad, y sí, otra para disfrute. Pero cada uno de esos porcentajes debe estar definido desde antes, no improvisado. Tener un plan de distribución clara es lo que diferencia al constructor de riqueza del que simplemente tiene rachas de ingresos. Porque no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto retienes, cuánto multiplicas y cuánto proteges. Y para proteger, necesitas blindaje. No se trata solo de ahorrar. Se trata de crear sistemas. Fondo de emergencias, cuentas separadas para metas específicas, inversiones diversificadas que no dependan de un solo activo o sector. Seguro médico, seguro de vida, planificación patrimonial. Todo eso no suena atractivo, pero es lo que hace que tu riqueza no desaparezca de un día para otro. El error de muchos que logran algo de libertad financiera es creer que el crecimiento nunca se detendrá. Y cuando llega el imprevisto, pierden todo porque nunca lo anticiparon. Una persona que ha entendido esto no gasta por impulso, no presume en redes, no se deja llevar por modas. Gasta con propósito, invierte con paciencia y vive con tranquilidad. Y esa tranquilidad es el nuevo lujo. Mientras el mundo vive estresado, corriendo, compitiendo, tú te despiertas sin prisas, decides tu agenda, eliges tus proyectos, vives sin miedo. Y eso no tiene precio. Pero hay un paso más. El paso de la expansión. Porque una vez que tu riqueza está protegida y creciendo, la verdadera transformación ocurre cuando la compartes. No desde la carencia. No desde la culpa. Sino desde la conciencia de que al ayudar a otros a subir, elevas tu propio nivel de abundancia. La riqueza verdadera es expansiva. No se trata solo de acumular, sino de transformar. Dejar huella. Enseñar lo aprendido. Inspirar a otros a comenzar su camino. Crear empleo, formar equipos, apoyar causas que reflejan tus valores. Tu dinero puede convertirse en un instrumento de cambio. Y cuando lo haces, algo mágico sucede. Tu propósito y tu riqueza se alinean. Ya no trabajas solo por dinero. Ahora el dinero trabaja por algo más grande que tú. Por tu legado. Por tu comunidad. Por el futuro de otros. Esa es la cúspide de la libertad financiera. Cuando cada peso refleja tu visión, tu intención y tu servicio. Ya no eres solo alguien que dejó de ser pobre. Eres alguien que inspira a otros a dejar de serlo. Ya no eres solo quien aprendió a ganar. Eres quien enseña a otros a hacerlo. Todo esto no es un sueño. Es un camino. Empezó el día que decidiste ver tu salario mínimo no como una condena, sino como una semilla. Creciste cuando aprendiste a ahorrar sin esperar a que sobrara. Avanzaste cuando invertiste en ti mismo, incluso cuando no parecía rentable. Te fortaleciste cuando construiste múltiples fuentes de ingreso. Y ahora estás aquí, entendiendo que lo que estás creando no es solo libertad. Es una vida diseñada por ti. Una vida que ya no depende de gobiernos, sueldos, favores o suerte. Una vida en la que tú tienes el control. Y lo mejor de todo es que aún queda mucho por construir. Porque ahora que dominas el arte de hacer que el dinero trabaje para ti, el siguiente nivel es la expansión global, la inversión estratégica, la enseñanza, la herencia, el impacto. Pero para llegar allá, primero necesitabas conquistar esto. Y lo hiciste. Y si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Fue decisión. Fue disciplina. Fue fe en tu capacidad de cambiar tu historia.
Cierra los ojos un segundo. Imagina tu vida dentro de 5 años si sigues por este camino. ¿La ves? No es una ilusión. Es una posibilidad. Y cada día que actúas con intención la haces más real. Porque ganar millones desde cero no es una promesa vacía. Es una fórmula. Una que hoy ya conoces. Una que ahora vive en ti. La pregunta es, ¿vas a guardarla o vas a usarla? Decide. Porque el tiempo no espera. Y tu libertad, tampoco.